Vamos a ver hoy los requisitos de la NSR10 para el cálculo de deriva. Lo primero que vamos a recordar, porque ya lo hemos visto desde las primeras clases, que la deriva se calcula en el campo elástico, es decir, con fuerzas elásticas. Esto ustedes ya lo saben, lo hemos estado hablando desde los primeros ejercicios en clase. Decíamos, la norma permite calcular o establece calcular dos fuerzas. Si diseñamos con comportamiento elástico, entonces estamos hablando de utilizar la totalidad de la fuerza sísmica, la que hemos calculado en este curso. Con esa fuerza sísmica, entonces vamos a calcular la deriva. Hasta ahí llegamos en este curso. Más adelante, en estructuras 2, ustedes van a reducir la fuerza dependiendo de la ductilidad que requiera la estructura hasta una fuerza reducida E, y la estructura debe disipar el resto de la energía a través de deformaciones inelásticas, es decir, con ductilidad, al menos hasta llegar a la misma deformación. E es la fuerza sísmica reducida entre el coeficiente de disipación R. Entonces, la deriva la calculamos con la fuerza sísmica total en el campo elástico. La otra condición o especificación que presenta la NSR10 tiene que ver con el coeficiente de importancia. Recordemos, siempre el coeficiente de importancia se toma como 1 para el cálculo de la deriva. Entonces, ese coeficiente de importancia I es igual a 1 para calcular deriva únicamente. Cuando van a diseñar, se tiene que tomar el coeficiente correspondiente al grupo de uso. Muy bien, esa es la segunda especificación que habíamos visto. Otra condición, cuando les mostré cómo se iba a calcular la rigidez, porque recordemos, la rigidez efectiva es igual a módulo de elasticidad por inercia sobre la longitud. Esa es la forma de entonces disminuir esas derivas cuando sea necesario, ya que la fuerza es igual a la rigidez es igual a la fuerza entre el desplazamiento o el desplazamiento fuerza entre rigidez. Entonces, siempre que queramos disminuir la deriva porque no está cumpliendo, lo que hacemos es aumentar la rigidez de la estructura. Ahora, en este cálculo de rigidez, la norma establece que se calcule como usted quiera, con el método que sea.
cálculo de rigidez con cualquier método. Siempre que usted conozca las hipótesis de ese método y pues esté seguro que su estructura cumple con esas hipótesis del método. Sin embargo, recuerden que asociado a ese cálculo de la rigidez, les decía, hay que considerar una inercia fisurada. ¿Por qué? Porque las estructuras o los elementos en concreto reforzados se diseñan para que el concreto que está a tracción se fisure. Nunca consideramos ese aporte del concreto a tracción porque es muy poca. Entonces se va a fisurar. Así que la norma establece esa condición, que se debe trabajar con una inercia fisurada. Hay diferentes grados de fisuración. ¿Recuerdan que les mostré una tabla con esos grados de fisuración? Usted tiene que establecer si más fisuradas están las columnas que las vigas, igualmente fisuradas. Bueno, lo único que no recomienda la NSR 10 es que se trabaje con la inercia bruta, con la inercia total. Entonces, si cumplimos con esa condición de trabajar con una inercia fisurada, con el porcentaje que usted requiera o establezca, que eso de dónde sale no se sabe, pues tuvo que haberse establecido ese valor de fisuración de algún lado. Nosotros lo que hacemos es tomarlo nada más, pero se podría establecer de dónde salen esos porcentajes y si son apropiados. Que todas las estructuras se fisuren lo mismo, no creo. Listo, depende mucho del diseño final. Muy bien, entonces, trabajamos con la inercia fisurada. Así que la NSR 10 ahora digamos que nos premia por esa condición. La NSR 10 establece lo siguiente. Si se calcularon las derivas considerando secciones fisuradas, obviamente secciones de concreto reforzado, las derivas calculadas se multiplican por 0.7 antes de compararlas con la deriva límite. Entonces, recordemos, reducimos esa deriva calculada en un 70% hasta un 70% antes de verificarlas con la deriva límite que presenta la NSR 10. Muy bien. Ahora hablemos, esos son los 3 requisitos que vamos a establecer para calcular la NSR 10 que debemos pues conocer previamente. Ahora hablemos de la necesidad de calcular la deriva. Muy bien, la primera condición es porque se requiere realizar un control de las deformaciones inelásticas. Recordemos que cuando una estructura entra o un material entra al campo inelástico, las deformaciones son mucho más grandes. Esta estructura tiene comportamiento elástico, digamos hasta aquí comportamiento elástico, y luego pasa a tener un comportamiento inelástico. ¿Qué pasa en el comportamiento inelástico? Que la fuerza
aumenta muy poco, pero la estructura se deforma considerablemente. Las deformaciones son grandes. Entonces, cuando no controlamos esas grandes deformaciones, tu estructura se puede deteriorar tanto que antes de tú llegar a cualquier cálculo analítico, la estructura, por su grado de deterioro, puede colapsar. Entonces tenemos grandes deformaciones. ¿No se ve? No se ve. Muy bien, así que es necesario controlar esas deformaciones inelásticas para garantizar la estabilidad de la estructura. Otra condición, otra necesidad para hacer el cálculo o el control de deriva es para controlar los daños en elementos no estructurales. Los elementos no estructurales, todo lo que ustedes vieron como carga muerta adicional, pisos, cielos rasos, muros, puertas, ventanas. Estos elementos no se diseñan para resistir deformaciones inelásticas. Entonces, cuando la estructura tiene grandes deformaciones ante un sismo severo, pues estos elementos se van a dañar. ¿Listo? Así que si restringimos esas grandes deformaciones, también es por controlar los daños en esos elementos no estructurales, que ellos no tienen por qué diseñarse en el campo inelástico. Asociado a esa condición, tendríamos que si logramos controlar esos daños de elementos no estructurales, hacemos un control de los costos de reparación. De la estructura después del sismo severo. ¿Qué pasa? Que si nosotros no hacemos un control de deformaciones, una estructura puede ser muy flexible, como el caso de los pórticos. Ya saben que los pórticos tienen gran ductilidad y se les puede proveer mucha ductilidad. O sea que usted puede diseñar el pórtico para que resista la fuerza sísmica en el campo inelástico, con deformaciones inelásticas. Pero si esa ductilidad es tan grande que hace que todos estos elementos, pisos, cielos rasos, muros, se dañen, cuando van a calcular los costos de reparar una estructura, a veces se vuelve inviable repararla solamente por estos elementos. ¿Listo? Queda muy costoso. Así que se vuelve, la parte económica entra a influir y muchas veces en este tipo de estructura pues no conviene invertir para repararla, sino que es mejor hacer una nueva. Así que pues sería, digamos, penoso que por un elemento no estructural la estructura no se repare. ¿Listo? Por eso hacemos ese control de daños. Cuarta condición, para garantizar la estabilidad de la estructura. ¿Qué es la estabilidad de la estructura? Recordemos que en una estructura actúan dos tipos de fuerzas. Fuerzas horizontales y fuerzas verticales. Digamos que esta es la estructura sometida solamente a carga vertical. Un pórtico sometido solo a carga vertical. Ahora llega el sismo
y entonces mi estructura se va a deformar. Mi estructura se desplaza lateralmente debido a una fuerza sísmica. ¿Qué pasa en este momento? Pues que la carga vertical no se queda en la misma posición, sino que se desplaza igual que la estructura. ¿Listo? ¿Qué pasó? Ah, es por la mesa, está inestable. Sí, está blanquita. Hay que buscar un, si tiene un papelito, es del lado de la pata de allá. Muy bien, entonces la estructura se vuelve inestable. Ahí se ve la carga, listo. Si la deformación lateral que se genera es muy grande, delta, recordemos que aparece un efecto que se llama efecto de segundo orden. El efecto de primer orden es la fuerza sísmica o el momento de primer orden, la fuerza sísmica por su altura. La valla. Momento de primer orden, fuerza sísmica por altura. Y el momento de segundo orden es igual al momento de primer orden más el momento que hace la carga vertical, que sería, puntualizamos esa carga, W por L, que sería la longitud de la viga, la puntualizamos por, bueno, debería colocar es una carga, dejémosla aquí por el brazo, o coloquemos todo el momento. Por delta, es que este es más bonito cuando se ve el efecto P delta, que solamente es una carga. Permítanme reemplazar esta carga W para que les quede el efecto P delta por dos cargas puntuales. Aquí tengo una carga P y aquí una carga P. Entonces, la carga P se desplaza. Y el efecto de segundo orden, que se llama como efecto P delta, que ustedes vieron el concepto desde análisis estructural, sería el efecto de la carga vertical P por el desplazamiento delta. Y este es un efecto de segundo orden. Es decir, que tiene que ocurrir el primer efecto para garantizarse ese segundo efecto. ¿Qué pasa cuando las deformaciones son muy grandes? Cuando esta deformación es muy grande, que el efecto de segundo orden se hace muy grande y puede llevar a la estructura a ser inestable. ¿Listo? Entonces, otra de las condiciones para garantizar esa estabilidad es limitar esa deformación para minimizar el efecto de segundo orden. ¿Hasta ahí vamos bien? Miremos ahora dónde se calcula la deriva. Vamos a definirlo. Oh, por Dios. Muchas gracias.
vamos a definir esta condición para dos tipos de estructura. El primer tipo de estructura va a ser una estructura regular o irregular sin torsión. Sin torsión. O estructuras, así lo establece la NSR 10, con diafragma flexible. Muy bien. Para esta estructura, la deriva la vamos a calcular únicamente en el centro de masa. Ustedes en este punto ya tienen coordenadas o deben tener coordenadas del centro de masa. Entonces definimos ese centro de masa, cuánto se mueve en las dos direcciones principales, delta X y delta Y. Esa digamos que es la estructura más fácil. Pero como les decía, en cursos de pregrado buscamos que las estructuras que analicen sean regulares. Las estructuras irregulares usualmente se dejan para posgrado, porque trabajar con torsión en las estructuras es complejo para todo. Para diseñarla también es complejo considerar efectos de torsión. Entonces aquí vamos a buscar que nuestras estructuras no tengan torsión. El segundo caso sería para estructuras con torsión. Para estructuras con torsión, entonces la deriva se debe calcular en cualquier punto del piso. Digamos que este sea el punto 1, 2, 3 y 4. Entonces se debe evaluar o se debe calcular en todos los puntos del piso y en las dos direcciones. Entonces digamos que esta estructura, debido a un sismo que tiene torsión, va a tener, por ejemplo, este desplazamiento, el que estoy indicando en rojo. Es decir, que el punto 1, por ejemplo, va a tener una deriva de ese punto en la dirección X y una deriva de ese punto en la dirección Y. La deriva la calculamos como la deriva máxima, lo que vendría siendo nuestra hipotenusa. Voy a ampliar acá el esquema. Delta 1x, delta 1y, y esta es la deriva máxima de ese punto, que sería la raíz cuadrada de delta 1, digamos la parte, delta 1 máximo, ay, no se ve ese verde,
Y a mí me gusta mucho el verde. ¿Cómo? El rojito, es que a mí me gusta de varios colores. Vamos acá. Delta 1, ese sí se ve, ¿no? Entonces, delta 1 es igual a la raíz cuadrada de las dos derivas en las dos direcciones de ese punto, elevadas al cuadrado. Eso sería el caso o los dos casos que podemos tener. Como les digo, vamos a procurar, al menos eso es lo que se busca, estar en el caso 1 de estructuras sin torsión. Miremos ahora, finalmente, dime. Sí, todos los puntos que conforman el perímetro. Aquí pues digamos la estructura tiene 4 puntos, habría que hacer ese cálculo en los 4 puntos. No, si tienes vacíos, involucra todo el perímetro de vacíos. Espérame, te hago otro esquema. Para esta estructura que sigue siendo igual sencilla, las plantas de las estructuras son usualmente más irregulares, tendríamos que calcular esa deriva en 6 puntos. Calcular deriva máxima en el punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y hacer un control de deriva, o sea, obviamente de esos te va a dar un valor máximo y ese va a ser tu límite. ¿Listo? Tu límite de la estructura, ese límite tienes que verificarlo con lo que dice la norma. Entre más irregular sea la estructura, entre más puntos conformen el perímetro, pues más puntos habrá que calcularles. ¿Sí? Miremos ahora en dónde calculamos, ¿están copiando? ¿Ya? ¿Paso? En dónde calculamos la deriva. Ay, no, perdón. Eso ya lo vimos. Límites de deriva. Todo esto que yo les estoy presentando está contenido en el título o en el capítulo A6 de la NSR 10. Toda esta introducción, ¿listo? Y estos límites de deriva están específicamente en el A6.4. Como recomendación, también les digo, es bueno tener todo este capítulo A6 impreso. Al menos lo que vean que van a utilizar en este curso, porque lo que utilizan en este curso lo van a utilizar en estructuras 2. Muy bien, entonces, esos límites de deriva se dan para dos condiciones, basándose en el tipo de estructura que simplemente es el sistema estructural como tal. Entonces, tenemos tipo de estructura, no, y déjenme, voy a colocarle la tabla de la NSR10, que ya está más bonita. Título A, capítulo A6, requisitos de deriva. Aquí está todo lo que les acabé de decir. Necesidad, donde se calcula, lo del coeficiente de importancia que se toma igual a 1. Bueno, hay otras cosas que nos hace falta por verlo.
Aquí está, límites de deriva. Hay una modificación que se le ha hecho. La referencia en la segunda línea debe ser, es esta verificación, debe ser A6413 y en la tercera línea, bueno, son estas verificaciones o esto es lo que hay que corregir de esa tabla. Les voy a copiar igual esa verificación, pero eso está aplicado es para muros o esa corrección es para muros. Y no para pórtico, que es el sistema que se utiliza en este curso. Esta es la tabla. En resumidas cuentas, siempre que usted tenga una estructura cuyo tipo de estructura o sistema estructural esté basado en concreto reforzado, estructura metálica, de madera, mampostería incluso, que cumplen los requisitos, esto es lo que dice que hay que cambiar. Hay que cambiar el A642 por el A6411. Y bueno, básicamente, y eso le resumo cuáles son esos requisitos de esta manera. Para usted utilizar el 1% como límite de deriva, su estructura tiene que estar dominada por la flexión. Domina la flexión. ¿Listo? Recuerden, la flexión está asociada al momento. Cuando uno habla de flexión es porque hay un momento. Entonces, ¿qué pasa en esta estructura? Que cuando ustedes van a diseñarla, a verificarla, la flexión es la que domina todo el diseño. No sé por qué se desenfoca. ¿Ahí mejor? ¿O igual? Vamos a hacerlo más pequeño. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Muy grande? Muy bien, entonces, siempre que domine la flexión, vamos a estar hablando de una estructura cuyo límite de deriva es el 1%. Normalmente, las estructuras a base de pórticos están dominadas por la flexión. Cuando la estructura no esté dominada por la flexión, sino por el cortante, entonces el límite de deriva es el 0.5%. Ese límite o esas estructuras en las que domina el cortante usualmente son las estructuras basadas en muros. ¿Listo? Cualquier sistema de muros, si cumple algunas condiciones, pues el cortante es la fuerza que domina el diseño y entonces nuestro límite se vuelve el 0.5%. De lo contrario, tomamos el 1%. Esta deriva que nos presenta la NSR10 es una distorsión, es una deformación angular. Recordemos que la deriva es un desplazamiento relativo de piso. Lo que se mueve el piso en la parte inferior menos lo que se mueve el piso en la parte superior. Digamos que este es un piso, entonces tenemos un desplazamiento en la parte inferior y un desplazamiento en la parte superior de ese piso. Y la deriva es el desplazamiento relativo.
Esta es la deriva, desplazamiento relativo de piso. Este porcentaje está expresado es para este ángulo, esta distorsión angular. No ven el ángulo, ¿cierto? Para este ángulo. Entonces, cuando trabajamos con la teoría de las pequeñas deformaciones, tenemos que ese ángulo es aproximadamente igual a la tangente de ese mismo ángulo. Es decir, que ese ángulo es igual a la deriva entre la longitud. ¿Listo? Esta es una distorsión, o sea, es un valor que nos da adimensional. Esto que se está dando aquí está en términos de esa distorsión angular. Entonces, para trabajar y comparar los resultados en los mismos términos, usted tiene que dividir lo que le dé la deriva entre la longitud, que en este caso viene siendo la altura de piso. Miremos entonces el siguiente caso. Digamos una estructura de 3 pisos. Y le calculamos la deriva en todos los pisos. La deriva del primer piso pues es igual al mismo desplazamiento, delta 1. La deriva del segundo piso, la diferencia entre el desplazamiento superior e inferior de ese piso, y la deriva del tercer piso. Entonces, usted llega a ese cálculo de deriva. Esas derivas que estoy obteniendo ahí tienen unidades. Están en centímetros, en metros, en milímetros, en pulgadas. Si quieres compararlo contra el valor de la norma, hay dos opciones: o coges el valor de la norma y lo multiplicas por la altura de piso, o tomas tus valores de deriva y los divides entre la altura correspondiente. Tenemos altura del piso 1, 2 y 3. Entonces, si quiero la distorsión angular del tercer piso, va a ser la deriva de ese tercer piso entre la altura de ese tercer piso. Quiero la distorsión angular del segundo piso, la deriva del segundo piso entre la altura del primer piso. Y así para todos los pisos de la estructura. Luego, estos valores en el cálculo o en el control de deriva tienen que ser menores que la distorsión que da la NSR10. ¿Listo? Ya sabemos, si no se cumple, si por ejemplo nos dio una distorsión angular del 1.2%, entonces te estás pasando de la deriva límite, significa que tienes que rigidizar la estructura. Tenemos que este valor tiene que ser menor, lo que se calcule, al 1% o en decimales 0.01. ¿Listo? Ese va a ser nuestro control de deriva, no pasarnos de una deformación de 0.01, de una distorsión angular. Piso. Muy bien, ahora miremos un numeral que es importante de la NSR10. Voy a mostrárselos y a colocarlos. Este se los dejo por si se vuelven diseñadores y algún día tienen que diseñar una estructura de un piso. La NSR10 establece que si tienes una estructura de un piso, no es necesario hacer control de deriva. Edificaciones de un piso.
no hay límites de deriva. Aquí entran bodegas, polideportivos, quizás una iglesia, un salón comunal, un salón de eventos que sea de un piso. Y algo importante que establece la NSR 10, siempre que los muros, siempre que los muros y las particiones interiores, acabados, así como cielos rasos, se diseñen para acomodar las derivas de piso. O sea, esos elementos tienen que estar verificados por ese desplazamiento que usted le dé, aún sin hacer verificación de deriva. Digamos, una estructura de un piso que tiene 3 metros de altura, tendría una deriva máxima de 3 centímetros, es lo máximo que se puede desplazar horizontalmente si es de pórticos. Entonces usted tiene que verificar si con esos 3 centímetros estos elementos no estructurales pues se pueden proteger. Si no, si con esos, si te pasas de esos 3 centímetros, te está dando 6 centímetros, 10 centímetros, hay que verificar si aún así los elementos resisten o por el contrario hay que limitar esa deformación. Entonces aquí quedamos atados pues a garantizar el comportamiento de los elementos no estructurales. Sin embargo, algo importante de tener en cuenta es una interpretación. La norma es una interpretación, o sea, esto hay que leérselo muy bien, es como una Biblia. Y en cada lado uno encuentra algo diferente. Deme un momento que se me perdió. No, uno que dice definiciones. Aquí en nomenclatura. Ven que se me perdió el numeral. Aquí, definiciones, altura de piso. Entonces, miren, está en otro lado de la NSR 10. Aquí en esta definición se establece lo siguiente: ¿hasta qué altura una estructura se considera como una estructura de un piso? En resumen, solamente hasta los 6 metros. Siempre que la estructura no exceda 6 metros, se considera como una estructura de un piso. Si la estructura supera esos 6 metros, si estás diseñando un polideportivo y la altura que consideras de amarre es de más de 6 metros, entonces ya no tienes un piso, sino que tienes 2 pisos. Inmediatamente se anula esta condición.
O sea, aun cuando es un polideportivo y que lo ves como un piso, por su altura se clasifica como 2 pisos. Lo mismo, una bodega. Las bodegas tienen este problema usualmente. Las bodegas tienen más de 6 metros, muchas de ellas, 6 metros de altura. Entonces, por su alta flexibilidad relacionada con la altura, es necesario hacer un control de deriva aun cuando la estructura sea de un piso. ¿Listo? Porque se va a desplazar mucho, o sea, el límite es 6 metros. Entonces, si no nos pasamos de 6 metros, vamos a aplicar esta condición en la que no hacemos verificación de deriva. ¿Eso está claro? Muy bien, la segunda condición tiene que ver, la siguiente condición, con separación de estructuras adyacentes. Y esto sí que sufrimos aquí en la ciudad por esta condición. Entonces tenemos un lugar definido y tenemos dos estructuras adyacentes. Una más flexible que otra que está justo al lado de esa estructura. Entonces llega el evento sísmico. ¿Y qué hace el evento sísmico? Ya vimos que genera un movimiento horizontal. Mis estructuras empiezan a vibrar horizontalmente, a desplazarse de un lado hacia el otro. Entonces, por ejemplo, esta estructura, digamos, puede sufrir este desplazamiento. Hasta ahí como que graficado no pasa nada, ¿no? No se están chocando. Pero es que la estructura inferior se va a mover, algo se va a mover. Entonces, digamos que ocurre el evento en que una se mueve hacia un lado y la otra se mueve opuesto. Cuando eso ocurre, entonces se genera inmediatamente un choque de las dos estructuras. Y ese choque usualmente lo que genera es un cortante muy grande. Un cortante. Un cortante adicional que corta el piso. Y en realidad uno no debería diseñar las estructuras para ese cortante adicional. Lo que debe hacer es protegerlas. ¿Protegerlas de qué? Que no ocurra ese choque. Entonces, ¿cómo las protegemos? Pues separándolas lo suficiente para que cuando llegue el sismo, las dos estructuras se puedan mover lo que requieran sin chocarse. Depende, ahorita te muestro las condiciones. Cuando son de, creo que máximo, dejémoslo de forma general, máximo 2 pisos, se pueden dejar juntas porque son muy rígidas. Pero el peligro es cuando tienes una muy alta y al lado una casita de 2 pisos. Ahí sí corre peligro, sobre todo la casita de 2 pisos. Entonces, lo que vamos a hacer es alejarlas lo suficiente para que cuando ellas se muevan horizontalmente no choquen entre sí. A eso le llamamos separación sísmica. Y es un requisito. ¿Listo? Y a medida que usted se va y se va alejando de la ciudad, todos estos requisitos se los pasan por. ¿Listo? Sí. O sea, uno ve en pueblos
El dueño del pueblo construyendo el edificio de 5 pisos al lado de la casita en Bareque de un piso. ¿Qué es lo que no sabe el dueño del edificio de 5 pisos? Que esa casita le va a dañar el edificio. ¿Por qué? Porque esa casita es más rígida. Entonces ya va a cortar ese edificio. Pero obviamente, o sea, en el caso en que las dos colapsen, pues el edificio cae encima de la casita. Pero la casa es la que le hace daño al edificio por su alta rigidez. Entonces, siempre es importante garantizar esa separación sísmica. Vamos a ver qué requisitos establece la NSR 10. Están resumidos en una tabla y es muy breve la tabla. Está en el A6.5. Entonces voy a copiar la tabla y ahí ya les resumo todo. Esta es la tabla para verificar esas condiciones de separación. Entonces miremos, lo más general, siempre que su estructura sea de 1 o de 2 pisos, en ninguna de las condiciones requiere dejar separación sísmica, no requiere. 1 o 2 pisos, que las dos estructuras adyacentes. Entonces en los barrios, por eso es que es otra cosa que a veces el constructor no entra a dialogar, a percibir con las curadurías, que las curadurías limitan el número de pisos, porque usted no puede ir a construir un edificio de 10 pisos en el centro, porque las estructuras allá todas tienen una altura promedio como de 3, no sé si algunas en algún lado está de 4 pisos, la mayoría máximo he visto creo que de 3, y la mayoría son de un piso, que son las casonas viejas. Entonces, eso lo controlan sobre todo las secretarías de planeación, pues que no tengamos esa diferencia en la altura de las edificaciones. Si ustedes miran, los edificios altos están en la zona de variante y lejos, o sea, usted no ve un barrio pegado a ese edificio, ¿vale? Porque tiene, digamos, el espacio para hacerlo de esa manera. Listo. Ahora miremos 3 pisos. Entonces, si tenemos 3 pisos, vamos a ver cuándo no requiere separación sísmica. Depende del tipo de colindancia. Entonces, tienes que responder a la siguiente pregunta. ¿Existe una edificación vecina que no ha dejado separación sísmica requerida? Si tu respuesta es sí, sí existe, entonces entramos a ver cuál de estas dos. Entonces te dice, ¿las losas de entrepiso coinciden o las losas de entrepiso no coinciden? Si las losas de entrepiso coinciden, no hay que dejar separación sísmica. Entonces, miremos ese caso en un esquema. Dice, tengo una estructura, la estructura que usted va a hacer es la de 3 pisos. Digamos que al lado puede estar una de 2 pisos. Entonces, para no dejar separación sísmica, usted tiene que garantizar. La estructura existente ya existe y tiene unas alturas de piso definidas. Usted es el que va a construir. Entonces, esta es existente. Y esta es tu estructura nueva. Entonces, si usted no quiere dejar separación sísmica, es decir, quiere juntar y no perder nada del lote, lo que tiene que garantizar es que las losas coincidan. En este nivel hay una losa y tienes que hacerla coincidir con la losa del vecino. En este nivel hay losa y tiene que coincidir, si no es con una losa, pues con las vigas de cubierta del vecino. Cuando esta condición se cumple, entonces no hay
que dejar o no se requiere separación sísmica, mejor. Ese azul no se ve. No se requiere separación sísmica. ¿Está claro? ¿Listo? O sea, siempre es para el nuevo. Usted tiene que ver ya, al lado le construyeron, porque estamos diciendo que existe una edificación vecina. Yo voy a ir colocando los pedazos acá, lo que voy escribiendo acá, para poder ir rayando al ladito. Muy bien. Entonces estamos en que existe edificación vecina. Vamos por el mismo ejemplo. Tiene la estructura nueva y está la existente. Para que te obliguen a dejar separación sísmica, tiene que pasar lo siguiente. Cuando usted va a construir, entonces usted no pudo garantizar que la altura de piso coincidiera. Su edificio es más alto, no sé, o más bajo, lo que sea. Pero entonces las alturas de piso no coinciden. Si usted llegara a dejar las estructuras juntas, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que les digo, la más rígida le hace más daño a la más flexible. Entonces, esta estructura que es más rígida va a llegar y va a cortar, aquí aparece un cortante adicional, O sea, si usted no diseñó para resistir ese cortante, pues fallan las columnas en el choque. ¿Listo? Entonces, eso no se permite, así que como sabemos que se puede generar ese choque y la losa que es tan rígida va a partir las columnas de la estructura nueva, lo que la norma te dice es, evitemos ese caso y entonces vamos a separar las estructuras. Vamos a separarlas lo que requieran a fin de evitar que se generen estos cortantes adicionales. Entonces aquí dejamos una separación sísmica. Esa separación sísmica es igual al 1% la altura de la edificación nueva. Entonces usted le toma toda su altura a la edificación nueva, toda la altura, la altura total, y deja una separación igual a 0.01 por esa altura total. Si tu edificación tiene 9 metros de altura total, tendrías que dejar 9 centímetros de dilatación. Si tu edificación tiene 12 metros de alturas de piso muy grande, entonces serían 12 centímetros y ahí se empiezan a volver locos los dueños del lote. ¿Listo? Porque pierden área. Pero pues estamos garantizando un buen comportamiento de la estructura, se está protegiendo la estructura. ¿Eso está claro? Dime. ¿Otra vez, cuándo qué? Sí, porque el icopor es elástico, o sea, sí. O sea, ponen el icopor para que no se te vuelva una ratonera ahí, o un acumuladero de basura. ¿Listo? Porque si no ves ese espacio ahí, se llena eso de humedad, basura. Entonces lo que hay que colocar es un material elástico que durante el sismo permita. ¿Listo? Entonces el icopor va a permitir ese movimiento. Muy bien, entonces ese sería el primer caso, o los 2 primeros casos para edificaciones de 3 pisos. Ahora miremos, entonces decimos tipo de colindancia. No existe edificación vecina.
vas a construir en un lote tú solo, o si existe, el vecino dejó la separación sísmica. ¿Listo? Entonces, primer caso, simplemente tu lote es tuyo, todo, y vas a construir en la mitad del lote. Entonces, no tienes problema con colindancia. Digamos, el límite de la colindancia está lo suficientemente alejado de tu estructura. Entonces, en toda esta área no hay edificación. O el caso en que el vecino construyó bien y dejó la dilatación sísmica. Van a ver que estos son unas peleas en curaduría para interpretar esto. Algunos lo interpretan a su favor o quieren interpretarlo a su favor. Bueno, entonces, es claro, digamos, para que no tengas que dejar tú en tu estructura una dilatación sísmica, es porque aquí está el lindero, y tu vecino ya dejó la separación sísmica. O sea, él la dejó para su lado. Separación sísmica del vecino. ¿Listo? Entonces, si eso se cumple, a ti no te obligan, si tu estructura es de 3 pisos, a dejar separación sísmica. Solo 3 pisos. ¿Listo? Estamos analizando máximo 3 pisos. Este sería el caso donde no existe separación sísmica, o la que existe dejó. Déjame ver cómo va el orden. No, vamos a colocarla acá abajo. Dejó separación. Muy bien. Entonces ya vimos esta y esta. Ya vimos qué pasa con 3 pisos. Ahora, la última condición, siempre que usted supere los 3 pisos, vas a tener que dejar separación sísmica, siempre. ¿Qué va a variar? El porcentaje que tienes que dejar de separación sísmica. Edificio de 4 pisos. Y al lado existe una edificación vecina que no dejó la separación sísmica. Entonces vamos y vemos si las losas coinciden o no coinciden. El caso más crítico, las losas no coinciden. Si las losas no coinciden, lo máximo es dejar el 3% de la altura total de la edificación nueva. ¿Listo? 3%, o sea, ese es el caso más crítico. Las losas no van a coincidir. Si usted no quiere dejar tanta separación sísmica, entonces desde el principio le dice al arquitecto, mira, procura que las losas coincidan. Si las losas coinciden, la separación sísmica es igual al 2% de la altura total. No existe edificación vecina, o la que existe dejó la separación sísmica. El caso menos crítico de aquí, dejamos el 1% de la altura total, siempre la altura total de la edificación. ¿Listo? Entonces, esta es la forma y lo más fácil para interpretar esta gráfica, esta tabla. ¿Está claro para todos? ¿Van a copiar algo o no van a copiar nada? Igual les queda en el documento, ¿no? Muy bien, entonces, vamos ahora, ya con esto ya sabemos
Ya sabemos por qué vamos a calcular la deriva, cuáles son los requisitos, dónde la vamos a calcular. Ahora vamos a ver finalmente cómo se calcula la deriva. Miremos el cálculo de deriva. Para el cálculo de deriva vamos a considerar tres posibles movimientos. Tres movimientos de la estructura, que ustedes ya están familiarizados con esos movimientos de la estructura. Un primer movimiento, que es el más grande de todos, que va a ser el movimiento traslacional. La estructura moviéndose solo traslacionalmente. Un segundo movimiento, que va a ser un movimiento rotacional. Estos son usualmente los más comunes, estos dos. El tercero depende de cómo se mueva la estructura. Se define como un efecto de segundo orden. También definido como efecto P delta. Con esos tres movimientos, la NSR10 entonces establece lo siguiente: que se debe calcular la deriva en cualquier punto de la estructura y en cualquier dirección principal de la estructura. Y esa deriva va a ser igual a el efecto traslacional, que lo define como delta Cm, del punto I en las dos direcciones, más el efecto rotacional, que lo define como delta sub T del punto I en las dos direcciones, más el efecto P delta. Esta es la forma en la que se va a calcular la deriva. Entonces tenemos que analizar cada uno de esos efectos y al final sumarlos. Eso es todo. Miremos entonces uno a uno de qué depende o cómo se calcula la deriva con cada uno de esos movimientos. Comencemos con el movimiento traslacional. Tenemos la siguiente planta de una edificación. Y localizamos su centro de masa. Ya en este momento ustedes ya pueden localizar ese centro de masa. Entonces consideramos el sismo afectando, digamos, en la dirección X de esa estructura. Mi estructura responde desplazándose traslacionalmente, o sea, solo traslacionalmente, no hay rotación. Esta deriva se define como la deriva del centro de masa, delta Cm, porque da lo mismo que usted calcule el desplazamiento de ese centro de masa o el desplazamiento de cualquier punto de la estructura. Cualquier punto se va a mover lo mismo. Esta es la deriva del centro de masa.
va a ser igual en cualquier punto de la estructura. Si este es el nudo I, ese nudo experimenta el mismo o la misma deformación. Muy bien, analicemos un pórtico de esta estructura. Analicemos este pórtico, pórtico del eje A. Miremos, digamos que la estructura es de un piso y este es el pórtico del eje A. Entonces, con lo que ustedes ya han visto hasta este punto, nosotros podíamos definir cuál era la fuerza sísmica a nivel de cubierta de este pórtico. Determinábamos que esa fuerza sísmica era igual al cortante de piso. Para este caso, que es que el pórtico es de un piso, no hay que hacer distribución, simplemente es la misma fuerza sísmica. Entonces, esa fuerza sísmica lo que hace es desplazar al pórtico lateralmente. Y aquí tengo este desplazamiento delta, voy a dejarlo como delta. Muy bien, ustedes a ese pórtico podrían calcularle ese desplazamiento. ¿Qué necesitan para calcularlo? La rigidez. Y la rigidez ya se tiene que conocer en este punto, por cualquier método, por edificio de corte, por Wilbur o por concepto. Entonces simplemente por concepto de rigidez decimos rigidez igual a fuerza sísmica, dejémoslo cortante porque quiero que quede en términos de cortante, cortante de piso sobre la deriva de ese piso. ¿Listo? Entonces, la deriva sería simplemente el cortante entre la rigidez del pórtico. Y ya está. Con eso calcularíamos la deriva de ese pórtico, o sea, de un pórtico plano. Pero miremos que como ya se definió que cualquier punto de la estructura se va a mover lo mismo que se mueva el centro de masa, nosotros podemos hacer ese cálculo sin tener que calcular el cortante en ese pórtico. Miremos para eso la estructura en 3 dimensiones. Aquí estoy dibujando la estructura sin deformación. Muy bien, le aplico la fuerza sísmica, o el sismo, aquí solo sismo en X. Y quiero determinar, pues, ella cómo se deforma. Muy bien, quiero calcular el desplazamiento en el centro de masa. Entonces aquí estaba el centro de masa de la estructura original sin deformarse, se desplazó y ese centro de masa se movió a esta posición. Quiero determinar ese desplazamiento.
Para eso, basta con conocer cuál es el cortante total en el piso. Entonces, definimos que en el centro de masa, aquí el centro de masa y el centro de corte coinciden. Hablemos del cortante, porque utilizamos siempre fue el cortante. Aquí tenemos el cortante en ese piso. Entonces yo ya conozco la fuerza que genera el desplazamiento, que es el cortante. Y quiero conocer cuál es mi deformación. De la estructura también sé, por ejemplo, que este sería el pórtico del eje A y acá está el pórtico del eje B. Eje A y eje B. Sé que esos dos pórticos en la dirección del sismo son los que le dan la rigidez a la estructura en esa dirección. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, este pórtico del eje A y este pórtico del eje B le dan la rigidez a la estructura. Y ustedes ya conocen la rigidez de esos pórticos, de esos dos pórticos. Entonces podemos calcular cuál es la rigidez total de la estructura en esa dirección. Sumatoria, mejor de la rigidez, sumatoria de la rigidez de pórtico en la dirección X sería igual a la rigidez del pórtico del eje A más la rigidez del pórtico del eje B. El cortante en ese nivel ya lo calculó utilizando el método de la fuerza horizontal equivalente. Entonces, la deriva en el centro de masa va a ser igual al cortante de piso sobre la sumatoria de la rigidez de los pórticos que hay en esa dirección. Quiero la deriva en la dirección X, entonces utilizo los pórticos en la dirección X. Y si quiero la deriva en la dirección Y, utilizo los pórticos en la dirección Y. El cortante de piso es el mismo en las dos direcciones. Para Y, utilizo rigidez de pórtico en la dirección Y. Esta es la forma de calcular la deriva en el centro de masa. Cuando la estructura es regular, como las que les digo que estamos utilizando, esta deriva que está asociada al efecto directo, recuerdan que el efecto directo se calculaba solamente con este cortante, este desplazamiento es el más grande también, es el que controla. Entonces usted puede calcular solamente esta deriva traslacional, que es la más fácil, y con eso darse una idea de cómo está su estructura. La torsión es importante, pues cuando la estructura va adquiriendo irregularidad. ¿Hasta ahí está claro? Muy bien, entonces grábense esto. Este normalmente es el más grande de esos tres desplazamientos. Miremos ahora segundo movimiento, movimiento rotacional, cuando ya hay torsión. En este movimiento no consideramos nada de traslación, solamente torsión. Entonces tenemos la estructura sin deformar. Esta. ¿Cuál es el eje de rotación? ¿A partir de qué punto de la estructura rota la estructura? ¿Cuál? ¿No recuerdan? Centro de rigidez.
A partir del centro de rigidez, ella va a rotar. Entonces digamos que esta es la rotación que va a experimentar esa estructura. Algo así. Muy bien. ¿Cómo vamos a definir la rotación o la deriva asociada a la rotación? Tenemos entonces que vamos a caracterizar cada punto de la estructura. Vámonos con el punto I. Esta sería la distancia hasta el punto I desde el centro de rigidez con la estructura sin deformar, y acá está el punto I con la estructura ya deformada, es decir, se me generó un ángulo de torsión θ. Ese ángulo de torsión viene dado por un momento torsor, que ese momento torsor ¿a qué va a ser igual? ¿Qué generaba la torsión en las estructuras o qué tipos de momentos torsores calculábamos? ¿Cómo? Habían dos tipos de torsiones, ¿cómo le llamábamos? El segundo efecto, ¿cómo se llamaba? Efecto indirecto, momento asociado al efecto indirecto. Y el otro efecto, ortogonal. Entonces, la torsión que vamos a calcular aquí va a ser considerando ya ambos efectos, indirecto y ortogonal. Si es que existe el ortogonal, el indirecto siempre va a existir porque tienes que considerar una excentricidad accidental en la dirección principal. El ortogonal puede que no. Si el centro de masa y el centro de rigidez coinciden, el ortogonal se hace cero. Muy bien, entonces, en este caso vamos a caracterizar las deformaciones en las dos direcciones principales de la estructura. Es decir, aquí sería el desplazamiento del punto I en la dirección Y, pero asociado a torsión en la dirección Y. Y por acá tenemos el desplazamiento asociado a torsión del punto I en la dirección X. Tenemos que calcular esos dos desplazamientos en las dos direcciones principales. Para cualquier punto, ¿listo? Tenemos que trazar la trayectoria desde el centro de rigidez hasta ese punto. Bajo esta condición, siempre el punto más crítico es el más alejado del centro de rigidez. Eso lo habíamos visto desde las clases donde calculábamos efecto indirecto. ¿Listo? O sea, el que tenía el mayor brazo era el más crítico. Acá ocurre lo mismo. El que esté más alejado del centro de rigidez es el más crítico. Si estamos calculando la deriva en el centro de masa, la distancia va a ser del centro de rigidez al centro de masa, lo que conocemos como excentricidad. Entonces dejemos la nota aquí. El punto más crítico es el más alejado. Muy bien, teniendo la torsión, yo puedo calcular una torsión total también, que va a ser igual a, en términos de los giros,
de cada efecto al giro del efecto indirecto más el giro del efecto ortogonal. En este caso, esto ya tiene que ser como un dato, o ya tuvimos que haber pasado por el cálculo de lo que es la torsión y lo que es el giro. Vamos ahora entonces a ver cómo podríamos calcular esas dos deformaciones. Para eso, lo que voy a hacer es proyectar una deformación teórica de mi estructura vista en planta. Ubicamos centro de rigidez. Habíamos dicho que el centro de rigidez es la nueva posición de un eje de referencias. Eje Y' y X'. Vamos a medir la torsión total en este esquema. Entonces, defino cuál es mi ángulo de torsión total asociado al efecto directo e indirecto. Y basándonos en la teoría de las pequeñas deformaciones, yo puedo establecer lo siguiente. El desplazamiento vertical delta T en la dirección Y es aproximadamente igual, o asociando primero lo que es el giro torsional es aproximadamente igual a la tangente de ese mismo giro. Es decir, que ese giro sería igual al desplazamiento torsional en la dirección Y sobre la longitud, que esta longitud ya la habíamos definido anteriormente, sería la distancia que hay desde el centro de rigidez hasta este pórtico que está en el eje Y. Llamémoslo X', como X' habíamos llamado esa distancia. Entonces, sería entre X', que es la distancia medida desde el centro de rigidez. Es decir, que con la teoría de las pequeñas deformaciones, esta deformación en Y del nudo I, porque el nudo I hace parte de un pórtico, sería igual al ángulo de torsión, o aproximadamente igual, dejémoslo, por la distancia de ese punto hasta el centro de rigidez. Y estos datos los conocemos. El ángulo total lo conocemos y la distancia de cada pórtico hasta el centro de rigidez se conoce. Esa sería la forma de calcularlo para Y. Y para X hacemos lo mismo, solamente que ahora mido el ángulo respecto al eje Y. Aquí tendría el ángulo total. Y mido cuál es la distancia horizontal delta T en la dirección X. Para eso necesito conocer cuál es la longitud o el brazo desde el centro de rigidez hasta el pórtico en referencia, Y'. Entonces, de la misma forma, establezco que delta T en la dirección X del nudo I es aproximadamente igual al ángulo de torsión total
por X por Y sub I prima. Y ahí están las dos formas de calcular el desplazamiento o la deriva asociada a la torsión.